El sonido del tenedor al rozar el plato fue lo único que rompió el silencio en la mesa. Mi marido estaba sumergido en la pantalla de su móvil, revisando correos como si la cena fuera solo un trámite más en su rutina. No me molesté en interrumpirlo. Hacía tiempo que dejé de intentar competir con su trabajo por su atención. A mi izquierda, nuestro invitado inesperado, el sobrino de mi marido, cortaba su carne con movimientos pausados, como si estuviera evaluando cada gesto en la mesa. Hacía años que no lo veía, desde que era apenas un adolescente, y ahora tenía esa confianza que solo la juventud concede. Su llegada había sido una sorpresa. Apareció esa misma tarde con una mochila al hombro y una sonrisa ladeada, anunciando que pasaría el verano con nosotros. Espero que no sea un problema, había dicho con una voz grave y segura. No lo fue, al menos en teoría. Pero desde el primer momento en que lo vi de pie en nuestra puerta, sentí algo incómodo, una extraña sensación de alerta que no supe identificar. La cena transcurría sin mucho entusiasmo hasta que él dejó su cuchillo con un suave golpe sobre la mesa y me miró con una sonrisa que parecía contener algo más. Vaya, esto sí que no lo esperaba, dijo con un tono divertido, levantando una ceja. Mi marido apenas alzó la vista del móvil. ¿Qué cosa?, pregunté, fingiendo indiferencia. Pensé que después de tantos años encontraría a una mujer distinta, más desgastada, no sé, algo diferente. Su comentario me golpeó como un puñetazo invisible. No había sido un cumplido, tampoco un insulto. Era algo en medio, dicho con la intención precisa de hacerme reaccionar. Mi marido soltó una risa breve sin apartar la vista del teléfono, como si la broma fuera inofensiva. Yo no supe qué responder. Algo en su mirada me sostuvo en el sitio. No era la forma en que un sobrino debería mirar a la esposa de su tío. No era casualidad. No era inocente. Me forcé a terminar la cena con normalidad, ignorando el hormigueo en la piel cada vez que notaba su mirada sobre mí. La tensión no existía para mi marido, él estaba demasiado ocupado en su mundo. No se percató de que, al recoger los platos, el sobrino se levantó casi al mismo tiempo que yo. No se dio cuenta de que cuando fui a la cocina a dejar los cubiertos, él me siguió, apoyándose contra la encimera con la misma sonrisa ladina de antes. No te lo tomes a mal, dijo en voz baja, cruzándose de brazos. Solo digo lo que veo. Hice como si no lo hubiera escuchado y me giré para abrir el grifo, sintiendo su presencia demasiado cerca. Me concentré en el agua corriendo sobre mis manos, esperando que se fuera, pero no lo hizo. Se quedó ahí, en silencio, estudiándome. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi marido, sentí un nudo en el estómago que no tenía sentido. No había ocurrido nada concreto, nada que pudiera señalar como incorrecto, y sin embargo, no podía ignorar la extraña sensación que me recorría. Justo antes de cerrar los ojos, giré la cabeza y vi su sombra moviéndose en el pasillo a través de la rendija de la puerta entreabierta. Se detuvo un segundo. Luego siguió su camino. No dormí bien. Algo había cambiado en esa casa con su llegada, y lo peor era que ni siquiera sabía exactamente qué era. Desde aquella cena, me esforcé en mantenerme distante, en no dar señales de haber notado nada extraño, en seguir con mi rutina como si la llegada de mi sobrino político no hubiera cambiado la dinámica de la casa. Pero era imposible ignorar algo que siempre estaba presente. No importaba dónde estuviera, él siempre aparecía. En la cocina, cuando preparaba el café de la mañana, él ya estaba ahí, apoyado contra la encimera con una taza en la mano y una expresión relajada, como si llevara años viviendo en esta casa. En la sala, cuando me sentaba a leer o a contestar correos, él entraba con cualquier pretexto, preguntando cosas triviales o simplemente acomodándose en el sillón frente a mí, observándome de reojo, como si midiera mis reacciones. Incluso en la lavandería, donde rara vez coincidía con alguien, él pasaba por ahí justo en el momento en que yo sacaba la ropa de la secadora, preguntando con voz despreocupada si necesitaba ayuda. Siempre en el mismo espacio, siempre cerca, siempre con esa forma de mirarme que parecía un juego en el que yo nunca acepté participar. Mi marido no notaba nada, demasiado ocupado con su trabajo, con sus llamadas interminables y sus noches en la oficina. Pasaba cada vez menos tiempo en casa, dejando espacios vacíos que se llenaban con una tensión silenciosa y cada vez más densa. No tenía motivos reales para sentirme inquieta, pero lo estaba.
Me repetía que estaba imaginando cosas, que no había ninguna intención oculta en su manera de aparecer siempre en los mismos lugares que yo, que todo era casualidad. Pero entonces, cuando él sugirió salir a caminar juntos por la tarde, supe que había una línea que no quería cruzar. Solo para despejarse, dijo con una sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo. Parece que siempre estás ocupada con algo. Te vendría bien desconectar un poco. No supe qué responder. Dije que no, que tenía cosas que hacer, que tal vez otro día. Él no insistió, pero tampoco apartó la vista, y su expresión me dejó claro que había entendido que mi negativa no tenía nada que ver con la falta de tiempo. Esa noche mi marido llegó tarde, tan tarde que ya estaba en la cama cuando escuché el sonido de sus llaves en la puerta. Fui a la cocina por un vaso de agua y, al girarme, lo encontré ahí, de pie, apoyado en el marco de la puerta, mirándome. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. Aún despierta, comentó en voz baja, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí un escalofrío absurdo. Solo tenía sed, respondí, intentando sonar natural. Cuando pasé a su lado para volver a la habitación, sentí el roce de sus dedos contra mi mano. Un contacto breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para que mi piel reaccionara antes que mi mente. Me quedé quieta por un segundo. Él no se movió, pero sentí su respiración demasiado cerca. No miré atrás. Seguí caminando. Me metí en la cama junto a mi marido y cerré los ojos, fingiendo que todo seguía igual. Pero no lo estaba. Nada estaba igual. Entré al salón en silencio, intentando pasar desapercibida, pero al girarme sentí como sus ojos se posaban inmediatamente sobre mí, penetrantes y firmes, con una atención que iba mucho más allá de lo casual, obligándome a detenerme en seco mientras fingía acomodar algunos libros para disimular mi incomodidad. Desde el rincón donde él estaba sentado, notaba cómo su mirada se deslizaba lentamente sobre cada uno de mis movimientos, midiendo y analizando hasta el mínimo detalle, generando en mí una tensión tan real que casi podía palparse en el aire, pesada como la humedad antes de una tormenta que aún no había estallado, pero cuya amenaza era inminente. Ninguno decía palabra alguna, manteniendo una distancia cargada de expectativas no dichas, palabras no pronunciadas que pendían peligrosamente sobre nosotros, acumulándose lentamente hasta que él rompió el silencio al incorporarse con lentitud y dar un paso decidido hacia mí, pronunciando suavemente una frase inesperada que hizo que mi corazón latiera con una intensidad casi dolorosa. Yo pensaba que eras diferente. Sus palabras cayeron con una mezcla inquietante de desilusión y desafío, provocando que mi orgullo reaccionara inmediatamente, impulsándome a responderle con una aspereza que intentaba ocultar lo mucho que aquella afirmación había conseguido afectarme en realidad. Él, sin embargo, no pareció inmutarse ante mi reacción brusca, y sin advertencia alguna se acercó aún más, extendiendo la mano para sujetar delicadamente mi muñeca, un gesto tan inesperado y sutil que apenas pude reaccionar a tiempo para zafarme de su contacto, aunque la sensación cálida de sus dedos envolviendo mi piel quedó grabada con intensidad en mi memoria, persistiendo aún después de que me hubiese alejado con rapidez, fingiendo una dignidad que en realidad ya comenzaba a tambalearse peligrosamente. Me retiré deprisa hacia la cocina, tratando inútilmente de recuperar el control sobre mi respiración acelerada y el temblor traicionero de mis manos, sabiendo perfectamente que lo sucedido había sido más profundo de lo que estaba dispuesta a reconocer, pero negándome obstinadamente a admitirlo en voz alta. La tarde transcurrió envuelta en un silencio incómodo, cargado de pensamientos reprimidos, con ambos evitando cuidadosamente cualquier encuentro visual que pudiera reavivar aquella tensión inconfesable que vibraba entre nosotros, hasta que ya entrada la noche decidí salir discretamente al jardín, buscando desesperadamente aire fresco para aclarar mi mente agobiada por emociones confusas. Caminé lentamente entre las plantas, intentando ignorar la sensación persistente de inquietud que aún me acompañaba desde aquel breve contacto en el salón, cuando de pronto escuché claramente pasos suaves tras de mí, sabiendo sin girarme que era él quien se acercaba, acortando la distancia que yo me había esforzado en mantener durante todo el día. Al volverme lentamente, nuestros ojos se encontraron de inmediato, manteniéndose en silencio una mirada profunda y prolongada, cargada de una tensión que iba creciendo con cada segundo que pasaba, hasta volverse completamente insoportable. Ni siquiera recuerdo bien cómo ocurrió exactamente,
Solo sé que en un instante su rostro estaba ya tan cerca del mío que sentí su respiración cálida mezclarse con la mía, y antes de que pudiese reaccionar o apartarme, sus labios rozaron brevemente los míos en un beso corto pero absolutamente intenso, robándome el aliento y dejándome completamente aturdida. En cuanto fui consciente de lo que estaba sucediendo realmente, me aparté con brusquedad, dando un paso atrás, sintiendo como un sentimiento abrumador de culpa y confusión se extendía rápidamente por todo mi cuerpo, porque ahora sabía que algo profundamente incorrecto acababa de pasar entre nosotros. Durante los días siguientes hice todo lo posible por evitar encontrarme con él. Me esforcé al máximo en convencerme a mí misma de que lo ocurrido aquella noche había sido solamente un error, un breve momento de debilidad que podía ser borrado con facilidad si fingía con la suficiente determinación que nunca había pasado nada, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más intenso se volvía el recuerdo de aquel beso furtivo bajo la oscuridad cómplice del jardín, permaneciendo en mis pensamientos como una sombra insistente que se negaba a desaparecer por completo, lo cual hacía que cada instante que compartíamos en la misma habitación fuera incómodo hasta lo insoportable, obligándome a apartar la mirada, a cambiar bruscamente de dirección o a abandonar cualquier lugar donde sospechara que él pudiera estar presente, con la intención desesperada de recuperar algo del equilibrio perdido en esos pocos segundos de imprudencia. Al mismo tiempo, decidí centrar toda mi atención en reparar la frialdad evidente que se había instalado en mi relación con mi esposo, dedicándole más tiempo y atención de lo habitual, proponiéndole salir a cenar juntos, preparando con esmero sus comidas favoritas e iniciando conversaciones triviales en las que, por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesta a mostrarme cercana y atenta. Pero, pese a todos mis esfuerzos, sentía que algo fundamental en nuestra conexión se había roto. Irremediablemente, como si entre nosotros existiera ahora una barrera invisible, una tensión silenciosa que impedía cualquier intento sincero de reconciliación emocional, creando así momentos forzados y artificiales en los que ambos actuábamos como extraños educados, fingiendo una complicidad que ya no existía verdaderamente, aunque ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo en voz alta por temor a romper definitivamente ese fino hilo que aún nos mantenía juntos. Las horas avanzaban lentas y pesadas, y mientras más buscaba refugiarme en mi rutina diaria, más fuerte se hacía la sensación persistente de incomodidad, hasta que una noche, estando completamente sola en la sala, leyendo distraídamente una revista con la esperanza de distraer mis pensamientos, sentí una presencia silenciosa acercándose con sigilo desde la puerta. Y supe sin necesidad de girarme que era él quien estaba allí observándome fijamente, provocando que mi corazón acelerara su ritmo. Casi de manera inmediata, traicionando así mi determinación previa de mantener la distancia. Entonces escuché claramente su voz suave y segura preguntarme en un tono calmado y desafiante al mismo tiempo: ¿Tú de verdad quieres que esto se acabe? Y aquellas palabras, pronunciadas con una seguridad desconcertante, se clavaron directamente en mi conciencia, generando en mi interior una extraña mezcla de miedo y expectativa que me obligó a levantar la mirada para enfrentarlo finalmente, sintiendo como todo mi cuerpo reaccionaba ante su presencia cercana, obligándome a admitir, aunque solo fuera por un instante, la terrible duda que se había alojado dentro de mí desde aquella noche inesperada, haciéndome preguntarme por primera vez si en realidad deseaba con tanta firmeza alejarme de él como había intentado creer hasta ahora, si realmente quería borrar esa tensión peligrosa que nos rodeaba constantemente, o si en el fondo deseaba arriesgarme y enfrentar directamente aquello que, muy a mi pesar, comenzaba a comprender que deseaba en secreto, aun siendo consciente del daño que podría ocasionar si me permitía ceder nuevamente a ese impulso prohibido. Pero en lugar de responderle con palabras, opté por levantarme rápidamente del sofá y abandonar la habitación sin mirarlo más, aunque ahora, mientras caminaba lejos de él, ya no podía mentirme a mí misma ni negar la incómoda verdad que ahora resonaba con tanta claridad en mi mente: quizás no deseaba que esto terminara todavía. Aquella noche sentí claramente cómo el peligro se acercaba demasiado, como si estuviera al borde de cruzar un límite del que jamás podría regresar, y en medio de la incertidumbre que me atormentaba, tomé la firme decisión de intentar recuperarme antes de que fuera demasiado tarde, convenciéndome a mí misma de que todavía era posible reparar el daño que se estaba gestando dentro de mí, recordando quién era yo realmente y el tipo de mujer que siempre había deseado ser junto a mi marido, alguien
que no caería fácilmente en una trampa emocional que podría destruir mi matrimonio y mi estabilidad. Decidida a corregir el rumbo de inmediato, me puse manos a la obra, preparando cuidadosamente una velada romántica con la intención de despertar nuevamente en mi esposo aquel interés y cariño que con los años se había ido desvaneciendo entre la rutina y la indiferencia cotidiana. Coloqué velas aromáticas alrededor del comedor. Elegí la música suave que tanto le gustaba, me puse ese vestido especial que sabía que él siempre había admirado y cociné uno de sus platos favoritos con la esperanza sincera de que esta noche sirviera para reencontrarnos, aunque fuera solo por un momento, devolviendo la vida a ese vínculo que nos había unido durante tanto tiempo y que ahora parecía peligrosamente desgastado. Cuando llegó, sorprendido por el inesperado ambiente cálido que lo recibió, noté como una sonrisa tímida asomaba en su rostro cansado, despertando en mí un tenue sentimiento de optimismo al ver que mis esfuerzos no habían sido en vano. Nos sentamos juntos, charlamos en voz baja sobre trivialidades y recordamos con cierta nostalgia viejos momentos compartidos, riendo con complicidad de anécdotas que hacía años no mencionábamos, recuperando poco a poco la cercanía perdida hasta que finalmente, tras un largo instante de silencio en el que nuestros ojos se encontraron, él tomó suavemente mi rostro entre sus manos y me besó con una ternura profunda y emotiva que hacía demasiado tiempo no sentía, devolviéndome brevemente la esperanza de que nuestro matrimonio aún podría salvarse. Pero justo en ese preciso instante en que me entregaba al calor de aquel beso intenso, sentí claramente como alguien más entraba en la habitación. Al abrir los ojos, vi claramente al sobrino de mi esposo de pie junto al marco de la puerta, observándonos fijamente con una expresión indescifrable en su rostro, tan profunda e inquietante que me hizo apartarme instintivamente de mi marido con una rapidez que seguramente lo confundió, aunque no dijo nada al respecto y simplemente se limitó a sonreírme dulcemente sin darse cuenta de la tensión repentina que ahora dominaba toda la estancia. Mientras mi esposo hablaba despreocupadamente, yo no podía evitar mirar de reojo al joven que continuaba observándonos desde una distancia prudente, sin decir palabra, pero con una mirada que parecía decir mucho más de lo que cualquier frase podría expresar, como si hubiese comprendido perfectamente mis intenciones y estuviera juzgándome en silencio, cuestionando sin palabras la sinceridad de aquel intento desesperado de reafirmar mis sentimientos y mi lealtad hacia el hombre con quien había compartido mi vida durante tantos años. Al final, tras unos segundos que me parecieron eternos, él simplemente dio media vuelta y se retiró lentamente, desapareciendo en silencio en la oscuridad del pasillo, dejándome atrás sumergida en una profunda angustia que no pude compartir con nadie, consciente de que la mirada que acababa de recibir ocultaba algo demasiado profundo e inquietante. Una advertencia o una promesa de que, por mucho que intentara negarlo o evitarlo, algo dentro de mí ya había cambiado definitivamente. Y mientras volvía lentamente la atención hacia mi marido, fingiendo que todo estaba bien, supe con una certeza aterradora que aquel beso romántico y lleno de esperanza ya no sería suficiente para borrar lo que había comenzado a crecer en mi interior. Con cada día que pasaba, la situación escapaba más y más de mi control, y por más esfuerzos que hiciera por convencerme a mí misma de que podría detener aquello que comenzaba a dominar mis pensamientos, la realidad era que cada instante se hacía más evidente que había perdido el dominio sobre mis emociones. Sentía culpa y remordimiento constantes al saber que estaba cayendo en una espiral peligrosa, pero por más que intentaba alejarme mentalmente del sobrino de mi marido, él siempre regresaba con más fuerza a mi memoria, invadiendo cada pequeño espacio de mi mente, llenando mis silencios con su imagen y su voz hasta convertirse en una presencia constante e imposible de ignorar. Cada día buscaba una excusa para justificar su cercanía, ya fuera ayudándome en tareas cotidianas o coincidiendo casualmente en lugares donde antes nunca había estado, manteniendo siempre un aire natural y tranquilo, aunque debajo de esa aparente normalidad existía claramente una tensión compartida que ninguno mencionaba pero que ambos sentíamos profundamente. Una tarde, mi esposo nos pidió que fuéramos juntos a hacer un encargo, y aunque intenté negarme con excusas débiles, terminé aceptando con una extraña mezcla de temor y expectativa. Al subir al automóvil noté inmediatamente cómo el espacio reducido multiplicaba la tensión entre nosotros, encerrándonos en un ambiente asfixiante donde cada respiración se escuchaba demasiado fuerte y cada mirada resultaba extremadamente significativa. Conducía en silencio, tratando de concentrarme únicamente en él camino que teníamos delante,
pero sentía con claridad cómo su presencia llenaba completamente el vehículo, y como cada vez me resultaba más difícil mantener mis ojos alejados de él, observando con disimulo sus manos apoyadas sobre sus rodillas, la manera relajada en que miraba hacia adelante y la leve sonrisa que parecía estar siempre al borde de sus labios. En medio de aquel incómodo silencio, su voz resonó de repente con suavidad, pronunciando la pregunta que más temía escuchar. ¿Te arrepientes? Sentí como mi corazón se aceleraba violentamente, mi respiración se hizo superficial y mis manos se aferraron con fuerza al volante, incapaz de responderle algo que no sabía o que simplemente no quería reconocer en voz alta. Permanecí callada, y ese silencio, más elocuente que cualquier respuesta, se extendió por todo el automóvil, revelando claramente lo que hasta ese momento había intentado ocultar, dándole a entender a él y también a mí misma que la situación se me había escapado de las manos por completo. A partir de ese día, entre nosotros se inició una especie de juego secreto y peligroso que ninguno verbalizaba pero que ambos comprendíamos perfectamente. Miradas prolongadas que se sostenían más allá de lo apropiado, roces aparentemente accidentales cuando caminábamos demasiado cerca uno del otro en el pasillo o en la cocina. Contactos breves pero intensos que parecían cargados de significados ocultos, y que aumentaban progresivamente en frecuencia e intensidad hasta volverse algo habitual y casi inevitable. Sabía perfectamente que esta dinámica era peligrosa, sabía que debía detenerme antes de llegar a un punto sin retorno, pero mientras más consciente era del riesgo, más fuerte sentía la atracción que me arrastraba inexorablemente hacia él, llevándome lentamente hacia un camino del cual comenzaba a comprender que quizás ya no podría regresar jamás. Mi esposo anunció aquella mañana, sin previo aviso, que debía marcharse unos días por motivos laborales, algo que solía hacer con frecuencia, pero que en este momento en particular me provocó una mezcla de inquietud y angustia que apenas logré disimular tras una sonrisa forzada y algunas frases vagas de comprensión. En el instante mismo en que cerró la puerta tras él, sentí como el ambiente de la casa cambiaba radicalmente, volviéndose más silencioso, más intenso, más propenso a cualquier posibilidad que yo había estado intentando evitar desesperadamente durante las últimas semanas. La idea de quedarme sola bajo el mismo techo con el sobrino de mi marido hizo que mi corazón latiera con fuerza, acelerándose de inmediato como si presintiera el peligro inminente, aunque por más que me esforcé en mantener mi mente ocupada con diversas tareas domésticas, no logré olvidar ni un segundo que él estaba allí, demasiado cerca y demasiado consciente de mi presencia. Cada hora que transcurría sin incidentes parecía aumentar aún más la tensión acumulada en cada rincón de la casa, extendiéndose lentamente hasta que finalmente cayó la noche. Sin poder conciliar el sueño, decidí bajar discretamente a la cocina por un vaso de agua para calmar mis nervios. Caminé descalza por el pasillo oscuro, con el único ruido del latido acelerado de mi corazón resonando en mis oídos, y al entrar en la cocina, apenas iluminada por la tenue luz de la nevera entreabierta, lo vi claramente. De pie junto a la encimera, observándome en silencio como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Ambos permanecimos inmóviles durante un largo instante que se extendió infinitamente, sin decir ni una sola palabra, manteniendo únicamente el contacto visual que parecía cargado con una electricidad intensa y palpable. Hasta que sentí que aquel silencio era tan insoportable que casi me impedía respirar con normalidad. En medio de esa quietud casi absoluta, pude notar cómo él comenzaba a moverse lentamente hacia mí, acortando de forma gradual la distancia que nos separaba, mientras yo permanecía allí, incapaz de apartarme, paralizada por una extraña mezcla de miedo y deseo que hacía temblar ligeramente mis manos y aceleraba aún más mi respiración. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir claramente el calor que desprendía su cuerpo, cerré los ojos de manera instintiva, preparada mentalmente para lo que estaba segura que ocurriría a continuación, anticipando con temor y ansiedad el contacto inminente de sus labios sobre los míos. Sin embargo, contra todo pronóstico, en lugar de besarme, sentí como retrocedía lentamente, alejándose unos centímetros hasta dejar un espacio vacío y frío entre nosotros, obligándome a abrir los ojos con una sensación confusa de alivio y decepción simultánea. Entonces lo escuché murmurar con una voz baja y ligeramente ronca, cargada con una extraña mezcla de emoción contenida y autocontrol casi imposible. Solo quería comprobar algo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire,
resonando suavemente en mis oídos mientras él se giraba lentamente y abandonaba la cocina sin mirarme nuevamente, dejándome allí, sola en medio de la penumbra, completamente desorientada y sin saber realmente cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder. Por un lado, sentía una profunda gratitud porque se había contenido, evitando así que cometiéramos un error irreversible que arruinaría por completo nuestras vidas, pero, al mismo tiempo, en lo más profundo de mí, una parte sentía rabia y frustración por la manera en que había jugado conmigo, acercándose lo suficiente para despertar sentimientos prohibidos, solo para luego retirarse sin dar ninguna explicación clara, dejándome aún más confundida y vulnerable que antes. Y mientras regresaba lentamente a mi habitación, supe con una absoluta certeza que esa noche habíamos cruzado definitivamente una línea invisible, un punto de no retorno desde el cual ya nada podría ser igual entre nosotros. Tras aquella noche inquietante en la cocina, la incertidumbre comenzó a dominar mis pensamientos con una intensidad insoportable, impidiéndome dormir y alterando cada uno de mis movimientos durante el día siguiente. La presencia constante y silenciosa de mi sobrino político se había convertido en un tormento imposible de ignorar. Un recordatorio vivo de la tensión prohibida que existía entre ambos y que parecía incrementarse con cada hora que pasaba. Intenté evitarlo durante toda la mañana, refugiándome en tareas domésticas interminables que solo conseguían agotar mi cuerpo, pero sin lograr distraer mi mente del caos emocional que crecía dentro de mí, y mientras más intentaba alejarme, más fuerte sentía aquella atracción irracional que me empujaba lentamente hacia él, cada vez que nuestros caminos se cruzaban en los pasillos o en la cocina. Las miradas furtivas se volvían inevitables, cargadas de significado y preguntas silenciosas, aumentando aún más la tensión hasta niveles casi insoportables, y aunque ambos pretendíamos ignorar lo sucedido anteriormente, sabía perfectamente que ninguno podía ya negar lo evidente. Estábamos atrapados en una situación de la que ya no podríamos escapar sin consecuencias. Al caer la tarde, la sensación de angustia y confusión había alcanzado tal punto que decidí enfrentar directamente aquello que me atormentaba, buscando aclarar de una vez por todas lo que existía realmente entre nosotros. Caminé lentamente hacia la habitación donde sabía que él solía pasar la mayor parte del tiempo, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente mientras recorría los pocos metros que me separaban de él, consciente del enorme riesgo que estaba a punto de asumir, pero incapaz de detenerme ya que, en ese momento, parecía la única solución posible a mi desesperación interna. Al llegar a la puerta, lo vi sentado junto a la ventana, absorto en sus pensamientos, y al notar mi presencia levantó lentamente la mirada hasta encontrarse directamente con la mía, creando nuevamente una tensión silenciosa que llenó la habitación de inmediato, haciendo que mis piernas temblaran ligeramente ante la fuerza de sus ojos clavados en los míos. Sin pronunciar palabra alguna, me acerqué lentamente, dejando atrás todos mis temores y dudas, sabiendo perfectamente que lo que estaba a punto de hacer podría destruir mi vida entera, pero sin poder resistir más la urgencia insoportable que me empujaba a romper finalmente la barrera que nos separaba. Al llegar frente a él, respirando agitadamente, extendí la mano con suavidad hacia su rostro. Y sin darle tiempo para reaccionar o apartarse, acerqué mis labios a los suyos en un impulso inevitable y completamente imprudente, entregándome sin reservas a un beso intenso y prohibido que durante algunos segundos me hizo olvidar cualquier otra cosa en el mundo, dejándome llevar únicamente por esa sensación embriagadora y prohibida que durante tanto tiempo había reprimido en secreto. Sin embargo, justo en ese instante en que la pasión parecía borrar todo lo demás, escuché claramente el sonido de pasos entrando en la habitación, obligándome a separarme bruscamente, girándome con terror hacia la puerta para descubrir allí, de pie y en silencio, a mi esposo, con una expresión de absoluto asombro y dolor en su rostro que hizo que mi corazón se detuviera por completo, hundiéndome inmediatamente en un pozo profundo de culpa y vergüenza indescriptibles. Durante algunos segundos eternos, ninguno fue capaz de pronunciar palabra, atrapados en aquel momento terrible e irreversible que acababa de destruir nuestra vida compartida. Sentí como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos mientras intentaba balbucear alguna disculpa desesperada, sabiendo perfectamente que ya era demasiado tarde porque él había visto con claridad la verdad innegable. Y en su rostro reflejaba la devastación de alguien que acaba de perder para siempre la confianza en la persona que más amaba, dejándome atrapada en la peor realidad posible, una que yo misma había creado y de la cual jamás podría escapar.
Mi esposo permaneció en silencio, con la mirada fija en nosotros durante unos segundos eternos, sin pronunciar palabra alguna, dejando que el peso insoportable de su decepción llenara cada rincón de aquella habitación donde acababa de descubrir la peor traición imaginable. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, una herida tan honda que no necesitaba palabras para expresarse, y justo cuando pensé que explotaría en rabia o gritos desesperados, él simplemente se giró lentamente, dio media vuelta y abandonó la habitación con un silencio doloroso que resonaba más fuerte que cualquier reclamo. Permanecí inmóvil en mi sitio, sintiendo como cada paso que él daba alejándose de mí, era como un golpe directo en mi conciencia, golpe tras golpe que me recordaba lo imperdonable que había sido mi acción, destruyendo en un solo instante todo lo que habíamos construido juntos durante años. Quise gritar, detenerlo, correr detrás de él y suplicarle que me escuchara, pero mi cuerpo estaba paralizado por la vergüenza y el remordimiento que crecían rápidamente en mi interior, obligándome a quedarme en aquel mismo sitio donde había cometido la peor equivocación de mi vida. Aquella noche intenté varias veces acercarme a él, buscando desesperadamente la oportunidad de hablar, de explicarle de alguna manera lo que había sucedido, de disculparme aunque fuera con palabras torpes y poco convincentes, pero cada vez que intentaba aproximarme, encontraba la puerta cerrada, no solo físicamente, sino también emocionalmente, sintiendo que él ya había tomado la decisión definitiva de cerrarme para siempre la entrada a su vida. Durante horas permanecí sentada en el borde de la cama, esperando en vano algún gesto que me indicara que aún existía una mínima posibilidad de reparar lo sucedido, pero lo único que recibí a cambio fue un silencio absoluto y demoledor que acabó lentamente con cualquier esperanza que pudiera haber conservado. Mientras tanto, en otra habitación, el sobrino de mi esposo hacía rápidamente sus maletas en completo silencio, decidido a marcharse temprano por la mañana, comprendiendo claramente la magnitud de lo ocurrido y sabiendo perfectamente que ya no había lugar para él en aquella casa, dejando tras de sí un rastro de culpa compartida y remordimiento profundo que nos marcaría para siempre. Al amanecer, escuché claramente la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente tras él, confirmando así su partida definitiva y aumentando aún más la insoportable soledad en la que me encontraba sumergida. En ese momento, sentí como todo mi mundo comenzaba a derrumbarse lentamente a mi alrededor, cada estructura que había sostenido mi existencia durante tanto tiempo colapsaba silenciosamente, dejándome vulnerable y perdida en medio de las ruinas emocionales que yo misma había provocado. Durante los días siguientes intenté desesperadamente comunicarme con mi esposo, llamándolo sin obtener respuesta, enviando mensajes que quedaban sin contestar, sintiendo como poco a poco la distancia entre nosotros se volvía imposible de salvar, agrandándose con cada hora que pasaba hasta convertirse en un abismo insalvable. Mi rutina diaria se convirtió rápidamente en una sucesión de momentos vacíos y dolorosos, donde cada rincón de la casa parecía recordarme constantemente la gravedad de mis acciones, enfrentándome sin piedad a una realidad que aún no lograba comprender del todo. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi extraño comportamiento, intentando acercarse para entender lo que estaba sucediendo, pero yo no encontraba fuerzas para explicarles lo inexplicable, aislándome cada vez más y hundiéndome profundamente en una desesperación silenciosa que consumía lentamente todas mis energías. Aún no era plenamente consciente de la magnitud real de lo que había perdido, todavía. No comprendía del todo que aquello que había destruido no podría ser recuperado jamás, y aunque seguía viviendo en aquella misma casa, sabía perfectamente que ya nada volvería a ser como antes. Los días pasaban lentamente desde aquella terrible noche, y con cada hora que transcurría, la ausencia de mi esposo se hacía más evidente y dolorosa. Él no regresaba a casa después del trabajo como antes, sino que permanecía lejos, refugiado en casa de sus amigos, dejando claro que el hogar que habíamos compartido durante tantos años ya no era suficiente para mantenernos unidos. Cada noche esperaba inútilmente su llegada, sentada en el sofá en penumbras, observando la puerta principal con la esperanza vana de escuchar sus llaves girando en la cerradura, pero todo lo que obtenía era un silencio profundo y demoledor que confirmaba lentamente la pérdida absoluta de mi matrimonio. Durante esas horas interminables, sentía como mi vida entera se desmoronaba poco a poco, perdiendo completamente el equilibrio y la estabilidad que tanto me había costado construir, notando como el trabajo, antes un refugio seguro y tranquilizador, ahora se había vuelto un lugar incómodo y extraño, donde las
Tareas cotidianas parecían vacías de sentido, incapaz de concentrarme en nada que no fuera el enorme vacío emocional que llevaba en mi interior. Mi casa, que alguna vez fue cálida y acogedora, ahora se sentía fría y ajena, llena de recuerdos dolorosos y silencios insoportables que me recordaban constantemente mi terrible error, haciéndome comprender que cada rincón guardaba momentos felices que ya nunca volverían, convirtiendo el que fuera nuestro hogar en un lugar inhabitable y angustioso. Mis amistades comenzaron a distanciarse lentamente, incapaces de entender realmente la profundidad de mi tristeza, dejándome cada vez más aislada y sola frente a una realidad insoportable, sin nadie con quien compartir el peso aplastante de mi arrepentimiento y desesperación. Hasta las cosas más sencillas que antes me proporcionaban alegría, como cocinar o cuidar del jardín, se transformaron en actividades vacías y carentes de propósito, recordándome constantemente lo que había perdido y lo irrecuperable de mi situación actual. En medio de este caos interno, recibí un día un mensaje breve y directo de mi esposo, cuyas palabras sencillas y definitivas resonaron en mi mente con una claridad devastadora: ya no puedo seguir contigo. Al leer esa frase sentí como el último hilo que todavía me ataba a alguna esperanza se rompía para siempre, comprendiendo en ese mismo instante que había cruzado definitivamente una frontera de la que jamás podría regresar. No intenté responder, pues sabía perfectamente que ya no había palabras capaces de arreglar lo que yo misma había destruido, dejándome completamente indefensa ante una verdad dolorosa e ineludible. Esa noche, sin fuerzas ni motivación para hacer nada más, me senté sola en el suelo del salón, rodeada de viejas cajas llenas de fotografías familiares que habían permanecido olvidadas durante años. Lentamente, comencé a revisar aquellas imágenes que ahora parecían pertenecer a otra vida, observando con tristeza y nostalgia los rostros sonrientes que reflejaban una felicidad que ahora me resultaba imposible de reconocer, preguntándome cómo había sido capaz de arruinar algo tan valioso y hermoso por un impulso irracional e injustificado, mientras pasaba una tras otra aquellas fotos. Sentía como las lágrimas comenzaban a deslizarse lentamente por mis mejillas, sin poder detenerlas, dejando caer finalmente la máscara de aparente fortaleza que había intentado sostener durante tantos días. En ese momento, comprendí plenamente que mi vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin, y que la responsabilidad por ello era exclusivamente mía. Había destruido todo lo que amaba por una decisión impulsiva y egoísta, y ahora, completamente sola y rodeada únicamente de recuerdos dolorosos, comprendía con una claridad brutal e insoportable que mi peor castigo sería enfrentar cada día la certeza innegable de haber perdido para siempre aquello que jamás podría recuperar.